se nos da f de x, y se nos pide que encontremos f' de x usando diferenciación logarítmica. Primero reescribamos la función y reemplace f de x por y. Esto nos da igual el producto de x cubed y la quinta potencia de x menos 9. Dividido por la sexta potencia de x al cuadrado más 7. Y ahora tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Y ahora usaremos el comando propiedades de los logaritmos para expandir el lado derecho de la ecuación. Vamos a tratar primero con el cociente. Y dado que lo natural log de x dividido por y es igual al logaritmo natural x menos logaritmo natural y, a la derecha tendremos el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Por lo tanto, de nuevo, tenemos log natural y es igual. Logaritmo natural del numerador, que es x al cubo por el quinta potencia de x menos 9. Y luego menos lo natural logaritmo del denominador, que es la sexta potencia de x al cuadrado más 7. Y ahora podemos expandirnos logaritmo natural de x al cubo por la quinta potencia de x menos 9 usando el producto propiedad de los logaritmos donde el logaritmo natural de x por y es igual al logaritmo natural x plus natural log y, lo que significa que puedes escribir logaritmo natural de x al cubo por la quinta potencia de x menos 9 como logaritmo natural de x al cubo más logaritmo natural de la quinta potencia de x menos 9. Luego podemos expandirnos una vez más usando la propiedad de potencia de los logaritmos, que es el registro natural de x a la potencia b, y es igual a y veces el logaritmo natural x. Por lo tanto, aplicando la propiedad de potencia de los troncos que tenemos log natural, y es igual al logaritmo natural de x al cubo es igual a 3 veces el logaritmo natural x, además del logaritmo natural del quinta potencia de x menos 9 es igual a 5 veces el logaritmo natural de la cantidad x menos 9. Y luego tenemos menos registro natural de la sexta potencia de x al cuadrado más 7 es igual a 6 veces el logaritmo natural de la cantidad x al cuadrado más 7. Y ahora, el siguiente paso diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a x. A la izquierda, la derivada del logaritmo natural y con respecto a x requiere la regla de la cadena. La derivada es igual a 1 dividido por y por d barra de x. De nuevo, estamos diferenciando con respecto a x, y porque tenemos un término y tenemos este factor adicional de d barra de x debido a la regla de la cadena. Y luego es igual a la derecha, la derivada de 3 log natural x con respecto a x es igual a 3 veces la derivada del logaritmo natural x, que es 1 dividido entre x, y luego más la derivada de 5 veces el logaritmo natural de la cantidad x menos 9. Si no estamos seguros de si necesitamos aplicar la regla de la cadena, nunca nos equivocamos al aplicarla. Observe en este caso el interior función u es x menos 9. Y dado que u' es igual a 1, no se requiere la regla de la cadena. La derivada es igual a 5 veces 1 dividido por la cantidad x menos 9, y luego tenemos menos la derivada de 6 veces el logaritmo natural de la cantidad x al cuadrado más 7. Aquí debemos usar la regla de la cadena donde u es igual a x al cuadrado más 7. La derivada es igual a 6 veces la derivada del logaritmo natural de la cantidad x al cuadrado más 7, que es igual a 1 dividido por la cantidad x al cuadrado más 7 veces su prime, que es la derivada de x al cuadrado más 7 con respecto a x, que son 2x. Vamos a simplificar estos productos. Tenemos 1 dividido por y por d barra de x. Es igual a 3 dividido entre x más 5 dividido por la cantidad x menos 9 menos. En el numerador aquí tenemos 12x. Dividido por la cantidad x al cuadrado más 7. El siguiente paso es resolver la ecuación para d barra de x multiplicando ambos los lados de la ecuación por y. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Así que, de nuevo, ahora para resolver para d barra de x multiplicaremos ambos lados de la ecuación por y.
A la izquierda hay veces 1 dividido por, y se simplifica a 1 dejándonos con d barra de x igual. A la derecha queremos tener la derivada en términos de x, no x e y. Por lo tanto, ahora reemplazaremos y con la función original, que es el producto de x cubed y la quinta potencia de x menos 9 dividida por la sexta potencia de x al cuadrado más 7. Y luego, por supuesto, tenemos por 3 dividido por x más 5 dividido por el cantidad de x menos 9 menos 12x dividida por el cantidad de x al cuadrado más 7. Por lo tanto, probablemente podríamos dejar la derivada en esta forma aquí, pero sigamos adelante y limpiemos los paréntesis distribuyendo. Tenemos d barra de x iguales. Para este primer producto observe que un factor de x simplificará entre las numerador y denominador. Y por lo tanto, el producto va a ser 3x al cuadrado por la quinta potencia de x menos 9, todas divididas por la sexta potencia de x al cuadrado más 7. Y luego observe para el segundo producto, un factor de x menos 9, entre el numerador y denominador simplificará dejándonos con más 5x al cubo por la cantidad x menos 9 al cuarto dividido por la sexta potencia de x al cuadrado más 7. Y luego menos para el último producto, nada simplificará, multiplicando tenemos 12 veces al cuarto por la quinta potencia de x menos 9, todos divididos por el séptimo potencia de x al cuadrado más 7. Y ahora, mirando la fracción, observe cómo funcionan las dos primeras fracciones. Tienen el mismo denominador, así que sigamos adelante y combina esas dos fracciones. Tenemos d barra de x, o vamos a llamarlo f prime de x ahora, porque eso es lo que la pregunta que se hace, es igual a, una vez más, combinar las dos primeras fracciones sabemos que el denominador va a ser la sexta potencia de x al cuadrado más 7 y el numerador va a ser 3x al cuadrado por la quinta potencia de x menos 9. Más 5 veces al cubo cuarta potencia de x menos 9. Y luego tenemos menos 12x a la cuarta vez la cantidad de x menos 9 al quinto todos divididos por el séptimo potencia de x al cuadrado más 7. Y seguiremos adelante y nos iremos la función derivada en esta forma aquí, pero de nuevo, probablemente hubiéramos estado bien al dejar la derivada en este formulario aquí. Espero que te haya resultado útil.